barda. Ya cuando aprendamos o aprendan a sacar el diseño sísmico, pues ya van a aplicar ahí el sismo en la barda, ¿sí? Y pues ya prácticamente pueden encontrarlo, ¿no? Los momentos resistentes y decir si la sección del castillo es necesario, como decía su compañero Avilés, aumentarle, como dice él, unos centímetros más y quede como una columna, o simplemente si el castillo lo resiste, se queda de esa manera. No sé si queda algún comentario más, Avilés. Ok. ¿Alguna otra duda? Igual, complementando la barda, que se me está olvidando, igual, eso es a nivel de barda, o sea, a nivel estructural de la barda, o sea, a nivel de la parte de arriba del suelo, pero ¿qué pasa a nivel del suelo hacia abajo? ¿Creen que tenga una complicación en el análisis sísmico, en el análisis de la cimentación? Por ejemplo, que apenas están viendo cimentaciones, pero ¿sería necesario calcular la cimentación o solamente por especificación? Porque, digamos, no carga nada. Carga nada más su peso propio. Entonces, ¿qué opina? Yo creo que sí, ¿no, Inge? Sí, sí se tiene que calcular, sobre todo porque en cimentaciones cuando aprendan, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Genera un efecto de volteo en la zapata, ¿sí? Ahorita tal vez comentó Avilés, es que las bardas, por ejemplo, he visto que le aumentan más sección. Sí es cierto, le aumentamos más sección, resiste más las acciones del viento y del sismo, pero también se puede voltear la zapata, ¿sí? Se puede girar, ¿sí? Entonces, la zapata, ¿qué es lo que va a pasar? Que también cuando veamos la parte de cimentaciones con ustedes, o en algunos que llevan cimentaciones, no lo platicamos así, porque a lo mejor nos hicieron la pregunta, pero, por ejemplo, igual, la cimentación tiene un efecto de volteo, ¿sí? Sobre todo cuando hay que tener cuidado cuando las bardas son altas, arriba de más de 3 metros, ¿sí? Ya zapatos arriba de, bardas arriba de 3 metros, independientemente del acero de refuerzo en los castillos, ¿sí? Que tiene que tener por empuje de viento y empuje sísmico, ¿sí? Digo, ahorita la platiqué de manera general, a lo mejor ya al final hacemos un ejemplo de diseño, ¿no? Acá, ¿sí? La altura va a provocar un efecto de volteo y, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en la barda? Este momento que tenemos aquí abajo, ¿sí? Este momento que platicamos ayer, como salía algo rápido, lo vas a llevar a la cimentación. Ya la cimentación que te va a provocar que se voltee, ¿sí? Yo recuerdo por ahí una barda que estaba ahí por San Pablo, ahí por la bodega de Sabritas, son de Ocán, de los Arriaga, creo que se colapsó esa barda porque era demasiado alta. ¿Sí? Y un efecto de volteo que pasó. Y decían, ¿qué pasó? La barra se cayó, fue algo tan sencillo, pero pues no verificaron eso, sobre todo porque era muy alto, ¿no? Entonces yo les decía que ahí ya a lo mejor es meter, a lo mejor ya no es necesario meter esa pata de mampostería, a lo mejor ya es necesario meter esa mampostería y algunas zapatas para absorber esos momentos de volteo. O sea, es como un complemento adicional, ¿no? Para que se haga un buen diseño de la barda, ¿sí? Generalmente, como les comenté el día de ayer, casi nadie hace el cálculo de una barda porque pensamos que no carga nada y nada más sirve para tapar. A lo mejor sí, pero por ejemplo, los que han pasado o conocen la zona donde está Carl Voltic aquí en Tehuacán, quién sabe por qué se generan muchos vórtices y ahí pega el viento demasiado fuerte en esa callecita. Y hay bardas que las está tumbando a cada rato, ¿sí? El viento, ¿sí? Entonces, ya saben más o menos cómo el principio de atacarlo, ya después van aprendiendo bien cómo se calcula, ¿no? ¿Sí? Ahorita, el presión del viento, los que llevamos a cero, pues calculamos la presión dinámica del viento, ¿sí? Y desde ahí, ya con esa carga por metro cuadrado, ya se le aplica una barda con sus áreas tributarias y encuentran al menos un empuje de momento por viento. Aparte está el empuje de sismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a encontrar, ¿ya claro?
Ok, vamos a continuar. Ayer comentábamos, hicimos unas preguntas así básicas. Bueno, lo hacemos de nuevo. ¿Qué le pasa al edificio durante un sismo? ¿Por qué se agrietan las estructuras después de un sismo o se dañan? Entonces, ¿qué características debe tener una estructura para evitar el daño o colapso? Aquí voy a corregir, daño o colapso, ¿sí? Y es donde nos ponemos a pensar, chihuahuas, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Sí? ¿Qué le pasa al edificio durante un sismo? Como comentábamos, pues vibración, como comentaba ayer Karina, pues se puede mover el piso y se despegó el piso, ¿sí? Puede ser que también haya sido ese efecto. También explicamos un poco del efecto que pasa en los pisos, ¿sí? Generalmente pues hay vibración, ¿sí? Hay deformación lateral, deformación vertical. La deformación vertical sí hay un poco, aunque su principal efecto es más debido a cargas estáticas, ¿sí? Lateral es la que se siente más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿y a qué se debe eso? ¿Sí? ¿A qué se debe este esquema del por qué pasa un sismo? Primeramente, pues debemos de saber que por qué en algunos lugares, por ejemplo, el sismo se siente más el movimiento, por qué en algunos lugares se siente menos el movimiento, por qué en algunos lugares se daña más el sismo que otros lugares, ¿sí? Ya saben que pues las construcciones son provocadas, el movimiento de vibración por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, eso lo vemos en la unidad 2, pero pues se debe al movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Generalmente aquí en México, pues la que nos genera un mayor impacto de generación de placas tectónicas, pues aquí me voy de manera rápida hasta, bueno, aquí lo dejo, ahorita continuamos mejor. ¿Qué serían las placas convergentes? Que están, que son las placas convergentes, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar que esta es una placa, ¿sí? Y la placa es una placa muy chica y a lo mejor es una placa muy pequeña, chocan y esta placa tiende a, como esta es demasiado grande, ¿sí? En este caso México, esta sería la placa norteamericana, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso es la placa de Cocos, ¿sí? Este es más grande, por lo tanto no se mueve. Este es más pequeño, por lo tanto este es demasiado fuerte. En lugar de que choquen por ejemplo, chocan y a lo mejor más adelante en México lo que provocaron fue en las montañas y los volcanes, ¿sí? Pero gran parte lo que hace es que se mete adentro del suelo y entonces, ¿qué es lo que pasa con el sismo? Que acá, dependiendo de las profundidades, es el hipocentro, arriba es el epicentro, de la profundidad, vamos a ponerle H, y profundidad, por ejemplo, voy a ponerle H. Entonces, eso es lo que genera las explosiones. Por ejemplo, genera esas ondas sísmicas, ¿sí? Genera ondas sísmicas, ¿sí? Por eso, cuando tenemos nosotros un edificio, ¿sí? Ubicado por acá, ¿sí? Un edificio, ¿qué es lo que le pasa? Que se empieza a vibrar. Se empieza a vibrar hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? ¿Pero qué depende? De la trayectoria y de la distancia que esté de aquí hasta acá. Vamos a llamarlo. Trayectoria o distancia, ¿sí? Depende demasiado. ¿De qué depende acá? Del diferente tipo de suelo, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? Acuérdense que tenemos suelos blandos, tenemos suelos intermedios, si le catalogan, ¿sí? Y tenemos suelos firmes, ¿sí? ¿Quién va a resentir más? Pues los suelos blandos. Y las ondas sísmicas son ondas secundarias, ondas primarias que deforman el suelo, ya sea hasta la roca o el suelo blando. ¿Sí? Es como cualquier tipo de suelo deforma, ¿no? Tiene sus características. Por ejemplo, acá, entonces, estas ondas se mueven, y entonces yo les comentaba que estas ondas, si lo vemos así,
tenemos así las ondas, se van moviendo, se van moviendo. Entonces, la distancia que hay de un punto hasta este punto es un periodo de suelo, un periodo TS, ¿sí? Comentamos de manera general que la estructura también tiene una deformación lateral, que es, también tenemos un periodo de estructura. ¿Sí? Vamos a poner a calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está alejado, es demasiado profundo, el sismo lo siente, pero también vamos a encontrar que, por ejemplo, edificios a lo mejor de mediana altura, ¿sí? Como son las casas de habitación, y chiquititos, pequeños, estos, por lo regular, tienen otro periodo de estructura. El periodo de estructura depende mucho de la configuración arquitectónica, de la configuración estructural principalmente, y de los elementos que componen, como vigas o columnas, muros, losas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos sismos pequeños, cuando el sismo ocurre por las costas de México, ¿sí? Así de esta manera, no sufren tanto daño. Sí se mueven, pero no sufren tanto daño. Son los edificios altos, porque tienen este periodo un poco largo, y las estructuras altas tienen un periodo un poco largo, ¿sí? De estructura. Y estas tienen un periodo corto. ¿Por qué? Porque son más rígidas, ¿sí? Son más flexibles. Entonces, eso es lo que pasa. Decíamos, ¿por qué se siente? Por el movimiento del suelo, ¿sí? Y la profundidad. Por ejemplo, si aquí el suelo es si el sismo es demasiado fuerte y está muy profundo, 200, 300 metros, pues cuando llega a la superficie de la superficie, pues ya no se siente tanto. Pero si el sismo fue a baja profundidad, pues se siente mucho más fuerte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En escasa habitación cuando se dañan mucho, es porque el sismo aparece más cercano. ¿Sí? Igual, la trayectoria que está de aquí hacia acá es diferente, es más pequeño. ¿Sí? Ese es uno. Y sobre todo, que las ondas sísmicas empiezan a salir más hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que su periodo del suelo, ¿sí? Es demasiado rápida junto con su frecuencia. Entonces, esto decimos que es la distancia de aquí para acá, es un periodo corto, ¿sí? Un periodo de suelo corto. Y si tiene periodo corto, pues se dañan más estos edificios, ¿sí? Y los edificios altos no sienten ese sismo. Sí se siente el sismo, pero no tan fuerte, porque estos tienen un periodo largo, ¿sí? Y ellos tienen un periodo corto de estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sufren gran daño, ¿sí? Y les comentaba yo, esto fue lo que pasó en el 2017 y eso también pasó en 1999. ¿Sí? Es el sismo de Tehuacán y este es el sismo de Jojutla, todo por allá, ¿no? Morelos, todo por allá. Entonces, ¿de qué dependía el grado de daño del edificio? ¿Por qué se marcó más el daño en esta zona de Morelos, Puebla, y por qué no tanto en Tehuacán? Sí, por una sencilla razón. Tehuacán tiene un reglamento de construcciones, malo o bueno, pero tiene un reglamento de construcciones, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí en Tehuacán? Que te exigen la firma de un DRO, ¿sí? Eso sí, aquí en Tehuacán, una firma de un DRO, y por más malo que esté el proyecto arquitectónico y estructural, pues al menos tiene un poco de criterio ingenieril, no tanto como debe ser, pero tiene un poco de criterio, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? En estas localidades no había un reglamento, entonces había mucho autoconstrucción, ¿sí? Es lo que generalmente pasó. Entonces, es lo que platicábamos con su compañero Cipriel, allá mismo en Haití me decía, se dañó gran parte de Haití, pero la mayoría que era autoconstrucción y la mayoría de existían edificios diseñados casi no tuvo daño, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Entonces, por eso, acá también depende del suelo, ¿eh? Tehuacán tiene los tres tipos de suelo. Por ejemplo, les comentaba yo, los que estamos por la zona de las vías, por Infonavit, todo por esta zona, la Arcadia, o el Paseo, casi no sentimos el temblor porque el suelo es muy duro, ¿sí? Y los que están en zonas
allá abajo como en Tecnológico, otros lugares, sí se siente el sismo porque el sismo es muy blando. Entonces también depende mucho de la distancia y del tipo de suelo que la amplificación de las fuerzas sísmicas se van a amplificar. ¿Se queda claro? Pues eso es lo que realmente llega a pasar. Eso es lo que generalmente generan los sismos. Ahora, eso digo con más detalle, la unidad 2 explica, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos un edificio, viene un sismo, lo que decíamos, les comentaba yo ayer, ¿qué es lo que pasaba en las casas? Pues salgo, lo primero es salgo corriendo, ¿no? De la casa, ni me fijo qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero si alguien que se quede y observa, ¿sí? Como decíamos, viene una vibración muy fuerte, ¿sí? Entonces, el edificio o la casa aguantan. ¿Por qué? De acuerdo a cómo estén construidos, ¿sí? Y generalmente, una casa que tiene muros en las dos direcciones tiene, bueno, una buena solución estructural, pero hay casas que tienen nada más muros en una dirección, entonces una mala configuración estructural. Un ejemplo de estos, por ejemplo, tenemos una casa habitación de este tipo, ¿sí? Donde tenemos así el arreglo estructural, por ejemplo, no sé, algo así, una columnita por acá. Si nosotros vemos ese, digo, el sismo viene en todas direcciones, ¿sí? En todas direcciones viene el sismo, ¿sí? Pero generalmente como ingenieros transformamos X y Y, ¿sí? Y si vemos en ese sentido, en el sismo, vamos a llamarle, que le llamamos X, y ese Y, en ese Y, ¿quién es el sismo? ¿Quién se va a oponer a eso? Pues se opone esto. Se opone este muro, se opone este muro y se opone este muro. Pero si vemos que el sismo viene en dirección X, ¿quién se opone? De acuerdo a esta planta arquitectónica, el único que se opone es la columna. Entonces, ¿qué va a pasar en un planteamiento arquitectónico? Que tenemos un eje fuerte, que es el Y un eje débil, que es el X, ¿sí? Eso normalmente, y vamos a ser sinceros, la mayoría que hacen estos proyectos, ¿quiénes son? Pues arquitectos y algunos ingenieros que desconocen la parte estructural, ¿sí? Y se va más por la parte arquitectónica. ¿Qué hace un buen maestro albañil? A lo mejor, como dicen, hace cajones, pero un maestro albañil le pone un muro y dice aquí le pongo un muro y le pongo sus ventanas. Y aquí dice aquí le pongo un muro, ¿sí? Entonces, ya que se transforma, que ya tengo buena posición en el sentido X, ¿sí? Y eso depende mucho de las casas cuando se dañan. Por ejemplo, mi casa se puede dañar, pero mi vecino no. ¿De qué depende mucho? De la configuración estructural, de que los muros están bien repartidos. Por eso cuando erróneamente algunos nos dicen, ¿sabes qué? Hay que demoler un muro porque voy a hacer una ampliación y hacemos esto. Y lo único que hago es decir, ya demolí el muro y yo le meto una trave de refuerzo. Sí, pero le quitaste rigidez a la casa y lo viste inestable. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que dar rigidez a la casa y ver, no nada más verticalmente la solución o con una trave, sino hay que ver sísmicamente si es la solución correcta. ¿Sí queda claro? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es Y lo que... una pregunta, Sí, dime. este, igual, por ejemplo, si metemos vigas otra vez secundarias, ¿sí ayuda o solo son los muros los que van a ayudar? No, todo ayuda. Por ejemplo, acá. Acá, ayuda. Sí, si mete aquí una trave, también te va a ayudar. Pero también esa trave, vamos a ver, y de hecho ya lo veíamos en concreto. No es lo mismo una trave peraltada, base por H, y no es lo mismo una trave ahogada, B por H. Ya sabemos que este tiene mejor control de desplazamiento vertical. No hay control. O sea, es muy problemático. ¿Sí? Cuando calculamos los desplazamientos verticales, si recuerdan en concreto, ¿sí? Esto, híjole, ¿cómo tengo lata en desplazamiento vertical?
tengo desplazamientos de 2, 3, 4 centímetros y eso es agrietamiento en mis muros, ¿sí? Entonces, igual pasa lo mismo en diseño sísmico. ¿Quién cree que te va a dar mejor control de momento? Pues siempre el que tenga mejor peralte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos de este punto de vista. ¿Quién te da, por qué tiene mejor control? Porque tiene este más inercia y este tiene menos inercia. ¿Sí? Inercia 1, inercia 2. ¿Sí? Acuérdense que la inercia, la base por altura al cubo, entre 12. Si yo quiero aumentar inercia, por ejemplo, para controlar la deformación, no le voy a aumentar B, porque no me va a aumentar nada. En la fórmula, el único ideal es el H, porque está al cubo. ¿Sí? Entonces, tengo que aumentar peralte. Por eso se controla mejor la deformación. Pasa exactamente lo mismo en sismo. La inercia, aquí, te va a dar rigidez. ¿Sí? Y al tener mayor rigidez, ¿quién se opone al sismo? La rigidez. Es eso. ¿Sí? Lo que se opone al sismo. Entonces, hay que hacerlo. Si estamos descubriendo que aquí me hace falta, ya alguien mete los castillos de esta manera, o sea, castillos ahogados, de 14 por 25 o por 20. Entonces, esta inercia, si viene aquí la fuerza, ¿cuál sería su inercia? ¿Sí? Pues su base sería 25 por 14 al cubo entre 12. Pero ¿qué pasa si tú tienes aquí una columna? Lo que decía también Avilés, veo que se salen 5, 6, 10 centímetros de los muros. ¿Por qué? Porque aquí la base está más grande. Entonces, si aquí saquen ustedes la inercia, vamos a empezar a que le metemos 30 centímetros. La inercia sería igual a, por ejemplo, vamos a poner igual 25. 25 por 30 al cubo entre 12 y esto te va a dar mejor comportamiento sísmico. ¿Sí queda claro? Entonces, como decías ahorita, Diana, no solamente los muros, si tú estás descubriendo que tenemos este efecto, pues damos rigidez, controlamos desplazamiento, ya desplazamiento lateral, ¿sí? Independientemente del desplazamiento vertical, ya lateral, vamos a aprenderlo, tenemos más inercia y por lo tanto va a tener mejor comportamiento sísmico, ¿sí? Y esto es lo que la mayoría de los arquitectos no quieren, es que yo no quiero esto y no quiero esto y no quiero esto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, ahí está Fernán, ¿no? Ahí está Fernán por acá, me acuerdo. Lo que platicábamos de Cota Paredes, Fernán. Sí, sí, Inge. Cota Paredes, ¿qué hace? ¿O qué hacen sus ingenieros de Cota Paredes? De Hacen unos que escondía, castillotes así grandototes, ¿no? ay, que escondía sus traves. Sí. Y así estos castillotes. No tienen caso. ¿Por qué? Porque no están incrementando. Sí incrementan inercia, pero muy poco porque le están pegando a ¿sí? La mejor inercia se le pega a ese sentido. Ahí yo creo que es un criterio de error de diseño, ¿sí? Tanto del arquitecto como del estructurista, ¿sí? Entonces, es donde debemos uno de controlar esos esquemas. O sea, lamentablemente, la vivienda ahí va a estar, ¿sí? Pero no sabemos cuándo le va a pegar un sismo, ¿sí? Y como ahorita, por ejemplo, allá en Morelos, ¿cuánto tiempo estuvieron así? Vamos a empezar, mínimo desde el 85, que no les pasó nada. ¿Por qué? Porque el sismo vino de las costas de Michoacán, o sea, la trayectoria vino muy lejos. Y ellos dijeron, sobrevivimos al 85 y no hicieron nada en su forma de construir, pero les pegó el sismo de cercano y los tumbó casi todo, ¿no? Entonces, ya entendieron que deben de componer sus estructuras. ¿Sí queda claro? Yo, aquí en Tehuacán pasó lo mismo, ¿sí? Lamentablemente, a veces falla la autoconstrucción, pero por proyectos de supervisión, de malos anclajes, mal división del concreto, X cosas, ¿no? Porque la mayoría de los albañiles casi no hacen esto, ¿sí? La mayoría de los albañiles, sí le mete muros, y el que no le mete muros es la mayoría de arquitectos o ingenieros, ¿sí queda claro? Entonces, si nosotros vamos a reparar una casa, hay que ver qué es lo que va a pasar durante un sismo. Y eso es la diferencia entre lo que dice la materia, edificaciones sismorresistentes, ¿sí? Eso es lo que se invoca la sismoresistencia,
Que sí va a haber daño, porque el daño nunca lo vamos a poder controlar. O sea, si no queremos que le aparezca una grieta, no, hombre, vamos a poner muros de 40 centímetros de ancho y pues van a ser muros muy exagerados, ¿no? Tenemos que tener algo de utilidad, ¿sí? Pero hay que conocer primeramente estos conceptos de dónde obtenemos resistencia a través de la rigidez, y la rigidez está en función, cuando se calculan las rigideces, ahora calculemos nosotros las rigideces, vamos a ver la razón importante de lo que es la inercia, nada más, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es lo generalmente lo que pasa, ¿no? En las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, si no tenemos esto, que estamos platicando, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues viene el sismo, ya platicamos que hay vibraciones, hay deformaciones y sobre todo elementos, va a haber elementos que no van a resistir, como cuáles, pues los primeros elementos que reciben una fuerte carga sísmica, que se transforman en un cortante, vienen siendo los muros de mampostería o los muros de concreto. Por eso se agrietan más rápido, ¿sí? Después vienen las traves y al final tienen que ser las columnas. Aquel diseño estructural donde se deforme primero una columna está mal diseñado, ¿sí? Tiene mal el concepto de diseño estructural. El primer mecanismo de falla en marcos de concreto tiene que ser una viga y después una columna. Nunca tiene que ser al revés, porque si no, como su palabra dice, es un colapso, ¿sí? Y eso se puede sacar a través de dictámenes, ¿eh? ¿Sí? Alguien saca un dictamen y ahí te puede decir si tú eres el culpable o no eres el culpable, ¿sí? O se dé más un proceso constructivo, también. Es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Pues vienen vibraciones, el edificio aguanta, ¿sí? Pero a lo mejor el sismo tarda un tiempo de más, ¿sí? Entonces, el edificio se sigue vibrando, ¿sí? Va a haber algunos materiales que se van a empezar a caer, van a empezar a colapsar. En marcos de concreto, pues principalmente los muros divisorios, que son unos muros no estructurales, ¿sí? También vamos a platicar unos elementos no estructurales y elementos estructurales, ¿sí? Y finalmente llega el colapso, ¿sí? ¿Sí? Sí, dime. Sí, sí, fíjese que, por ejemplo, hace ratito platicábamos en cimentaciones, los que se acuerden, lo que estábamos, hay que tener un poco lo que decía ahorita, Avilés, y platicábamos exactamente ese caso ahorita en cimentaciones, no sé por qué salió el tema en cimentaciones, pero salió, sí, ahorita en cimentaciones. Tenemos el muro de carga, y tenemos este muro de carga, vamos a empezar. Piso 1 y piso 2, ¿no? Sí, ahí estamos. Entonces tenemos el muro y tenemos el muro. ¿Sí? Igual, como dice su compañera, mi compañera escribió, dice, hay que tener cuidado si tenemos planta débil o tener efecto de piso débil en cualquier nivel. Eso también hay que cuidarlo, ¿sí? Eso te lo platicamos, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Así rapidito, pues tenemos una carga W y todo se iba hasta el suelo, ¿no? Yo le decía hace ratito, cuando ustedes quieren hacer una abertura, acá, una abertura, la abertura del tamaño que sea, pero que sea una abertura, ¿sí? Generalmente, decíamos hace rato que era una ventana y una puerta, ¿sí? Digo, para los que no estuvieron en cimentaciones, ¿qué tenemos que hacer? Esto, podemos generar aquí una bajada de carga con su carga W, y tenemos que generamos un momento. El momento es igual a W por L cuadrado entre 8, ¿sí? Y yo digo, yo necesito saber cuánto voy a romper. Primeramente, yo necesito saber cuánto voy a romper. Vamos por pasos, ¿sí? Voy a romper esto, ¿sí? Esta longitud L.
¿Qué hago? Pues saco el despeje. ¿Sí? Saco el despeje de esta fórmula y yo agarro y digo L, pues es igual a 8 veces el momento lo transformo en momento resistente. ¿Sí? Yo ya tengo mi sección de cadena. Mi cadena normalmente tiene 20, tiene 14. Sé que aquí tiene 2 varillas y 2 varillas. Saco el momento resistente de esta sección. Ya saben, con la fórmula de concreto. Este momento lo igualan al momento resistente. Despejan y aquí lo dividen entre la carga W. Y automáticamente tú dices cuánto es la longitud que yo puedo romper. Primeramente, romper para que yo verifique si esta cadena aguanta por sí solo. ¿Se queda claro? Y si aquí me dice que yo puedo romper hasta, por ejemplo, 2 metros, bueno, si yo voy a romper 90 centímetros, entonces digo, ¿sabes qué? Sí se puede. ¿Sí? Ese es en el primer caso. Sí se puede. Sí se puede romper 90 centímetros. Pues ya. ¿Sí? Y si acá el cliente dice, es que yo quiero romper 2,5 metros. Ah, bueno, sí se puede, pero hay que meterle un refuerzo en esta zona. ¿Sí? Hay que reforzar. ¿Quieres? Pero hay que reforzar. ¿Cómo? Pues, ya sea que meta yo una viga un poco más grande, rompa esto, por ejemplo, lo rompo y incremento más el área. No sé. Muchas técnicas que hay, ¿no? Sí, nada más que acá sí se puede unir. O sea, tú puedes romper y acuérdate que hay que romper, hay que meter un aditivo. Hay de los que venden ustedes, bueno, que vendían un aditivo, se rompe y se arma. Y la sección ya se vuelve general. Por ejemplo, aquí acá. Ya todo completa con el acero refuerzo de tu cálculo nuevo. ¿Por qué? Porque tienes 14 y tienes la nueva longitud. Nuevo Peralte H. Entonces tú sacas la longitud nueva de área de acero, cálculo de área de acero. Esa es una forma, ¿sí? Esa es una forma. Es lo más práctico y eso es lo que todos hacemos, ¿sí? Y está bien, pero estamos reforzando a nivel de cargas estáticas. ¿Sí queda claro? No estamos, ahora el caso número 2, que es lo más complicado, ¿sí? Yo tengo originalmente este muro, estaba completo, ¿sí? Y originalmente este muro tenía una resistencia, ¿sí? Acortante, ¿sí? Donde, ¿cómo se mide la resistencia cortante? Algo rápido, a través de una fórmula que también la vamos a aprender ya al final, en mampostería, es a través de un área tributaria, que sería L por el espesor T, ¿sí? Ese sería L, y este sería el espesor T. Entonces, ¿qué pasa? Este tiene una resistencia cortante, lo que decíamos, todo completo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú haces una abertura? ¿Sí? Llegas a hacer una abertura, haces lo que tú dices, depende de la magnitud, ¿eh? Haces una abertura, pero ahora tú dices, ¿sabes qué? Yo ya le hice una abertura acá y una abertura. Entonces, automáticamente, este es un muro con una buena capacidad, ¿sí? Resistente. Por ejemplo, es una buena capacidad resistente. Pero cuando tú haces una abertura, el muro ya lo fracturas. Y es número 1 y número 2. Y estos tienen otra capacidad resistente. ¿Sí? Siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque le quitaste área. Entonces, consideración número 1, primero hay que realizar la forma estática de este ejemplo. Es lo más común. Yo le estoy diciendo esto, ¿no? O sea, es como generalmente yo lo hago y se hace, ¿sí? Casi no hay libros donde van a encontrar toda esta parte. Es una recomendación, ¿sí? A través de la fórmula de W, pero aquí ya es con un análisis sísmico, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya le quitaste resistencia. Y lo que decíamos, y si le quitaste resistencia, también le quitaste rigidez, porque perdió rigidez. No es lo mismo esta rigidez que esta rigidez, ¿sí? Va a ser menor porque le quitaste área. Entonces, nada más tienes que ver de manera rápida, ¿sí? Si esto es factible, pues adelante, ¿sí? Se puede hacer. Y si no, ya donde dicen, ¿sabes qué? Mira, sí se puede hacer, pero necesito reforzar este muro y necesito reforzar este muro. Y también hay varias técnicas de reforzamiento de esos muros. Como hace rato platicamos, de manera rápida, cómo se reforzaba una cimentación, ¿sí? Una forma rápida de reforzarlo. Entonces, aquí también hay que reforzarlo, siempre y cuando no pase tu resistencia cortante contra tu cortante de cada muro, ¿sí? Si logra pasar, es que sí se puede y a lo mejor no necesita refuerzo. Con solo la abertura de la ventana y listo, ¿sí? Si necesitas más grande, pues se mete esto y listo. ¿Qué pasa? Si tú necesitas una abertura más grande, pues esto se va haciendo más pequeñito y entonces ya es más difícil que se cumpla. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, sus compañeras comentó, dice, hay una afectación por tener un piso blando, pues sí. O sea, aquí el problema de que tengas muro, 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 y por ejemplo, acá le quites todo el muro, ella a lo mejor ya escuchó en otro tema lo que es entre piso blando, ¿sí? Que ustedes todavía no, pero sí, ¿por qué? Porque estoy quitando toda esta área, aquí porque es muy pequeño, pero si yo quiero quitar todo el muro, eso se vuelve flexible y ya se vuelve rígido, ¿sí? Porque ¿quién resiste acá? Ya no hay muros, ¿sí? Se vuelve muy flexible y esto es demasiado rígido por el muro. Y entonces, el cambio de rigidez que vamos a aprender más adelante te involucra un mal diseño estructural y por lo tanto es un colapso. De hecho, ahorita vamos a ver una imagen, ¿sí? Más adelante del entrepiso blando y vamos a platicar qué es lo que pasa con un entrepiso blando. Y se llega a afectar. Y el entrepiso blando no nada más es a nivel del primer nivel, puede ocurrir en cualquier número de niveles, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es un cambio de rigidez brusco, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos quitando de una rigidez inicial, estamos haciendo otra rigidez diferente, que es final. Y por lo tanto, sí estamos perdiendo rigidez. ¿Sí queda claro? O sea, si estos muros son tan pequeñitos, o sea, son pequeños, vamos a pensarle, vamos a pensar que son 9 metros, y yo aquí le quito 4, ¿sí? Quedan 2, 50, 50. Entonces, posiblemente si revisamos, sí, también caemos en un entrepiso blando. Entonces, ¿qué hace? Se castiga más sísmicamente ese edificio. Entonces, este es el esquema que yo les comentaba, que a lo mejor no todos son estructuristas, pero sí, como te dices, Avilés, me preguntaron y pues mejor pregunto, ¿no? ¿Qué tal si me pasa algo? Ya mejor yo hago mis revisiones y ya tomo misión de hacerlo o no. Pero ¿qué pasa con otra gente que no sabe? Ah, sí, tú túmbalo. ¿Sí? Y vamos a pensar, vino un sismo, se daña, y el dueño dice, ¿y ahora se dañó? Si el cliente busca una asesoría y busca un dictamen, y si el dictamen sale todo esto que les digo, el culpable es el quien hizo la abertura de la ventana, no el dueño, sino el contratista. ¿Por qué? Porque él debió decir qué es lo que se debería haber trabajado. Eso se refiere a un buen dictamen, ¿sí? Estructural, donde se revisa qué es lo que pasa. Y ahí sí las culpas son mediante, ahora sí que detalles numéricos, donde se demuestra el por qué falló una estructura. Ese es el final, ese es el fin de un dictamen estructural. Porque hay otros que hacen su disque dictamen y nada más es una inspección visual, nada más ven, no hay fisuras, si hay fisuras, listo. Pero el dictamen tiene que ver con números, ¿sí? Y es donde yo les comentaba, si se compite con otro ingeniero que no tiene conocimiento de esto, pues le ganas muy rápido en un ministerio público, ya, porque ya llegan al ministerio público, ¿sí? Y es donde pierden y pues son las demandas muy fuertes. ¿Sí queda claro? Ese es hablando un poco de lo que dijiste, Avilés. Y digo, esto pues ya lo platicamos un poquito en cimentaciones también, aquí ya para los que no estaban, un poquito más hablando de capacidades de carga, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto es mampostería. Acuérdense que las estructuras de concreto, a base de marcos,
estructuras de acero, a base de marcos o armaduras, pero las estructuras de mampostería sí tienen un poco más de criterio de diseño, aunque lamentablemente casi muy poco lo hacen. ¿Sí queda claro? Y si ustedes, por ejemplo, aprenden, ¿sí? Y por ahí ahora sí ya está Sixto. Ahora sí ya está Sixto, ya la vi que está por ahí, creo. Sí, Lo que Inge, aquí estoy. sí, platicamos, ¿sí? Platicamos, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Así, ¿no? Porque yo les digo a la gente donde soy, no me quiere entender, porque no quiere meter confinamiento, no quiere meter castillos, no quiere meter castillos por acá. ¿Por qué? Bueno, igual le iba a comentar que, ve que le había comentado el caso de la casa de mis vecinos Sí, y se colgó la losa. pues eso les pasó. Ajá, y ya, pues ya no me decían nada, ya nada más me encontraban y pues ya se volteaban por otro lado. Se colgó la losa y ya nada más en esa parte que se hizo, donde se colgó le metieron un tubo para que el agua, cuando caiga, pues por ahí se aloje. Y fíjate que ese detalle, ve que yo, o sea, yo comentaba con ella y le decía, pues tú dile tus recomendaciones, pero pues recibías negatividad, ¿no? De que como yo toda mi vida lo he trabajado así, que bla, bla, ¿no? Pues yo también lo que te dije, bueno, si te pidieron la recomendación, diles, y si no, el problema va a ser después y ellos van a ser los culpables. Si tú eres el que hiciste el proyecto, ¿sí? Tuviste el proyecto, tú lo diseñaste, todo, y no te quieren hacer caso y te reclaman, pues simplemente dirías, no lo hicieron como yo les indiqué y te quitas toda la culpa. Así debe ser, ¿no? Por ejemplo, sí, eso es lo que, así deberíamos ver qué es lo que pasa en un futuro. Y pues esta casa ya está colgado. Mira, la casa ya, ¿qué es lo que pasó? Que llegó a su punto de fluencia en el concreto. Superó su fluencia. ¿Sí? Lo que comentamos anteriormente, no revisaron bien los desplazamientos, que un albañil no lo va a revisar, ¿sí? Y la mayoría de ingenieros no lo revisa. Ustedes sí tienen que revisarlo, precisamente para evitar esa parte, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede estar la losa. ¿Cómo se puede corregir? Pues alguien diría, nada más lo relleno, lo nivelo y le pongo su piso. En la parte de abajo lo nivelo, le pongo yeso, un tratado y listo, quedó nivelado. Pero ya fluyó, ya se hizo quedar toda su vida. Ahora, el problema está, ¿qué pasa si algún día le pega un sismo cercano? Pues se va a dañar mucho más. Ya es donde empiezan los problemas de que hay mucho colapso. Miren, siempre cuando pasa algo, a un profesionista le pasa, ¿sí? Las estructuras pueden fallar por X cosa. Les comentaba yo, numéricamente, primeramente se lo revisan al ingeniero civil, ¿sí? Y si su memoria de cálculo no cumplió con nada del reglamento, pues él tiene la culpa. Así de rápido, ¿sí? Y si la memoria de cálculo cumplió con todo, se van contra el constructor. Se empiezan a revisar calidad de materiales y todo. Y lamentablemente la mentalidad mexicana es que yo para qué contrato a un ingeniero, un arquitecto, si me lo puedo hacer cualquier maestro albañil. Digo, hay maestros muy buenos, hay maestros muy malos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en un sismo? Pues se dañan, ¿sí? Y lamentablemente también vuelve a ser lo mismo. Hay profesionistas que no tienen ese criterio de hacer las cosas bien, ¿sí? Hasta que aprenden. Yo les platico de un caso acá en Tehuacán, un arquitecto que tiene mucho trabajo hasta que aprendió una demanda, ¿sí? Y no nada más le apareció una, ya le empezaron a aparecer más demandas. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura no se colapsó ni nada, pero en el sismo de 2017 se deformó demasiado, que la verdad la gente se espantó y pensaron que se iba a caer la estructura. Nos tocó hacer dictámenes, nosotros salieron negativos. El arquitecto contrató a otro ingeniero que ha hecho cálculos aquí en Tehuacán también, y lamentablemente perdió su dictamen, ¿sí? Nosotros hicimos prueba de laboratorio con Geolabs, digo, siempre me apoyo con Geolabs, ¿sí? Es el único laboratorio que le confío, ¿sí? Entonces, laboratorios, hicimos mecánica de suelos, hicimos de todo, y pues perdieron en el dictamen. Y la demanda está por 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Y lamentablemente, como le decía yo al ingeniero, digo, ingeniero, digo, tú estás defendiendo un proyecto que está mal, ¿sí? Y ahorita se viene un tercer dictamen porque no estuvo de acuerdo en un tercer dictamen, le digo, y te van a ganar otra vez en el tercer dictamen. Ahora otro ingeniero, porque sabe que no dice, yo calculo mucho TAUCA, sí, pero estás mal, ¿sí? Y quieres ver que cuando venga el tercer dictamen y lo perdió, vino un tercer dictamen también y lo perdió, y ahora también él tiene la responsabilidad. Cuando él ni siquiera la había construido, cuando él ni siquiera participó en la memoria de cálculo original, simplemente quiso defender, pero igual lo perdió y ahorita también está involucrado. Y entonces, ¿ahora qué pasó? Que la gente que él le calculaba, que se enteró y ahora todos están pidiendo dictámenes de ese ingeniero. Entonces, es un tema muy grande, muy complicado a ese nivel, ¿sí? Pero hay gente que no demanda también, ¿sí? Porque piensan que es normal, ¿no? Como ahorita decía Sixto, pues se colgó, pues le pusieron ahí un tubo y ahí va a estar. Pero si algún día llegara a colapsar, no sabemos cuándo, ojalá no, pero pues hay que reforzarla, ¿sí? Hay que reforzarla, pero el problema es meterle más dinero, ¿está claro? Y eso es lo que vamos a encontrar Pregunta. en la construcción. ¿Algún otro comentario más? Una pregunta, dije, con respecto a ese tema. Sí. Bueno, a mí en una ocasión me tocó ver una casa habitación de 2 niveles que diseñó un arquitecto, claro, como de 6,5 metros. Y entonces ya cuando estaba en la segunda planta se empezó a colgar la losa Ajá, y le puso una trave, pero ya fue de acero. Pero, ajá. ¿sí es recomendable o no? Sí, siempre y cuando, mira, voy a borrar esto, siempre y cuando la trave de acero sea algo, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes tu losa, ¿sí? Tu losa, y vamos a pensar que eso ya se colgó, ¿sí? Y es lo más común. Yo aquí le meto una trave de acero por acá y le meto una viga ahí, por acá, ¿sí? Pero pasa algo. Primeramente, esta losa, vamos a pensar que ya está deformada. Está colgado. ¿Sí? Son dos cuestiones nada más. ¿Sí? Una, si ya está deformada la losa y nada más le puse abajo la viga, por ejemplo, como digamos acá, ya está deformada la losa. Y aquí nada más le puse la viga, ¿sí? Pues nada más se hizo como para evitar que se siga colgando más. Sirve como un apoyo, ¿sí? Para no sufrir más, ¿sí? Sufrir más deflexión, ¿sí? Más deflexión. Entonces, hasta ahí queda. Pero si tú realmente quieres reparar la losa, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que levantar la losa, ¿sí? Se puede, con un gato hidráulico, lo que quieras, con cimbra, despacio, 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 y se vuelve a sacar a su nivel, como está el color magenta. Y entonces tú le metes una viga, ¿sí? Pero te tienes que asegurar que hay una conexión entre la viga y la losa para que trabaje de forma conjunta, ¿sí? Y cuando venga un sismo, sí traje de forma conjunta. Y si nada más está apoyado, cuando venga un sismo, se va a mover y se va a mover. ¿Por qué? Porque no están conectados, ¿sí? Y eso se hace a través de unas varillas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Igual, a ver si luego les muestro unas fotos de lo que hemos hecho también ahí. Se soldan unas varillas, se levanta y aquí está normalmente, generalmente viene aquí unas vigas el acero de refuerzo, ¿sí? Y se soldan y se anclan y se rompe aquí una parte de concreto y se va hacia el concreto. Entonces, con un aditivo, como dice Avilés, concreto viejo con concreto nuevo, y sean de manera en conjunta y trabajen los dos, ¿sí? Entonces, cuando viene un sismo, pues trabajan los dos. Y caso, el de abajo, si nada más se pegó la viga, pues nada más es para no sufrir más deflexión y funciona. Pero, ojo, no sé que también se vaya a deformar la viga, ¿sí?
Eso también pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Por qué? Porque esto lo estamos viendo a nivel de corte, pero si lo vemos a nivel así, por ejemplo, está deformado la viga. Un ejemplo, la losa está deformado. Mi viga tiene que ser recta. ¿Y cómo lo hago? Ni modo que haga yo así la viga recta. Por ejemplo, está exagerado, ¿eh? Vamos a ver si me sale aquí. Viene aquí la deformación así de la losa. Por ejemplo, así. Yo la apoyé, pero aquí no hay apoyo. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Hay que rellenar, pero igual, ¿con qué se rellena? Con un concreto, se va a fisurar. Es con un epóxico, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pues le decía yo que hay que levantar la losa para que quede la losa lo quede más uniforme posible y ahí se ancle la viga de acero. Sí se puede hacer y eso es muy rápido de hacerlo, nada más que también es caro. No es tan fácil, ¿sí? Una viga, reforzar una viga, una losa con una viga, así repito, un claro de 4 metros sale alrededor de arriba de los 20,000 pesos, ¿sí? Entonces mejor me conviene mejor demoler y con una traba de concreto. Es más factible. ¿Qué es lo que hago yo? Pues igual vuelvo a colocar ahí la losa, lo levanto y demuelo una parte y aquí armo mi trave nueva, ¿sí? Esta es mi trave nueva, donde le meto yo los refuerzos y sus estribos y aquí vacío el concreto y otra vez lo vuelvo a tapar y queda como una trave completa. Ya esta es más barato. Sí, es más barato. Sí, lo que cuesta. ¿Por qué? Porque esto no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer alguien y te cobran muy caro la mano de obra. Por eso se eleva mucho el costo. Pero sí se puede. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado de que sí trabajen en conjunto. ¿Sí? Esto sí se puede también. De hecho, por acá, cerca donde estoy, hay una panadería que así está reforzada con varias vigas. ¿Sí? Y así están. Si uno lo ve, a ver si me dejan tomarle foto. Así se ve la losa colgado, la viga, y aquí está despegado de la losa. O sea, realmente nada más funciona para evitar que se cuelgue, ¿no? Ok. Voy a leer su pregunta. Bueno, le pregunto a un compañero. Su compañera pregunta, dice, cuando tenemos una construcción de una casa, habitación, ya tiene muros levantados y castillos colados y desean colar una losa, pero ya lleva mucho tiempo de construcción, ¿se puede checar, saber si están construidos para colar losa? Sí, sí se puede hacer. O sea, acá hay casas, por ejemplo, construcciones que ustedes las pueden revisar, pueden aprovechar lo que ya está hecho, ¿sí? En caso de que cambien la forma arquitectónica, pues ahí van a meter refuerzo, pero si abajo hay muros y arriba van a continuar los mismos muros, pues ahora sí que es la tradicional muro sobre muro y es lo ideal. Un muro sobre un muro es ideal para muros de carga. Sí, ya aprovechan, sí, nada más rompen, anclan castillos. Si ya lleva tiempo y tiene un poco de oxidación su varilla, yo le recomiendo que cepillen la varilla, lo cepillen bien, le quiten todo el sarro y lo vuelvan a colar y sirve. ¿Sí? Y además hay que revisarla porque también muchas veces las ampliaciones que se quieren hacer son diferentes que abajo, entonces ahí también es un problema diferente porque tenemos que reforzar todo desde abajo. Lo único que les recomiendo es, nada más ahí cuando quieren emplear una casa de situación, lo primero que hay que revisar es cómo está la cimentación, ¿sí? Si tiene una buena cimentación, porque si tiene una mala cimentación, al rato va a tener hundimientos. Sí, porque hay gente que nada más construye con una cadena de desplante y le pone su muro y pone su losa y no le pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando le pones un nivel más? Tal vez sea esa misma cadena y no vaya a aguantar. Entonces, ahí sí lo recomendable primero es ver cómo está la cimentación porque ya es peso y si vemos que está adecuado, se amplía. Y si vemos que le queremos quitar peso o estamos medio estables en la cimentación y queremos quitar peso, pues lo que hacemos mejor es hacer un cambio de losa, una losa aligerada para quitar peso, pero sí se puede. ¿Queda claro?
Ok, nos vemos, porque ya vamos a entrar a una junta ahí con los de la Academia Civil. Entonces nos vemos mañana. Alguien que lleve acero de acá, pues no vamos a tener acero, porque vamos a estar en una junta ahorita. Entonces, Inge, nos vemos mañana, de favor. está bien, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, Inge, hasta mañana, gracias. Hasta Mañana. mañana, Inge. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos.